¿quién cree que hoy es un día especial? ¿Quién lo cree? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él está vivo. ¿Quién lo cree? Wow, Señor, ve esas manos. Ok, yo voy a empezar con un versículo que no va a salir en la pantalla. Son unos salmos, los salmos 71, y dice así: tú has hecho grandes cosas. Fíjate cómo dice el salmista: oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Fíjate cómo el salmista reconoce que hay angustias y hay males. Ojo. Y después dice: volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Amén. Déjame pongo mis lentes porque, me veo más atractivo con lentes. Por eso me los pongo, no porque no vea, pero la verdad es que son las dos cosas. Pues vamos a poner esto en manos de Dios. Y ahí donde estás, con tus ojos cerrados, vamos a decirle: Padre eterno, bendito Dios, que por tu palabra han sido creadas todas las cosas. Hoy te damos gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, porque en este gran día, Señor, sabemos que tú nos quieres hablar de algo en especial. Hoy abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos y te pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestro entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, me gustaría saber quién viene por primera vez. Si me levantas tu manita. Gloria. Wow, Señor, gracias. Bienvenidos. Y bueno, como decía el buen Pablo, esta serie se llama La necesidad de un Salvador. Este tema es la resurrección. Y hoy Dios quiere hablarnos de una vida nueva. ¿Una vida qué? Nueva, una vida nueva. Fíjate, nuestra última plática de esta serie es una vida nueva. Ya vimos el perdón, ya vimos la identidad, ya vimos la libertad y hoy vamos a ver una vida nueva. Pero fíjate bien, el perdón, la identidad, la libertad no tendrían importancia sin este último tema. Y te voy a decir por qué. El mismo Pablo escribe una cláusula muy importante en el Nuevo Testamento y lo escribe en la carta de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 17, y dice así: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. ¿De aquí quién tiene fe? Ok. ¿De aquí quién cree que Jesucristo resucitó? Ok, vamos bien. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos lanza este reto y te dice: si tú no crees que Cristo haya resucitado, entonces tu fe de nada sirve. Si tú no crees que Cristo haya resucitado, entonces ese perdón, esa identidad que yo te he dado, dice el Señor, y esa libertad no tienen sentido. Así que hoy creemos que Cristo resucitó. Hoy creemos que Cristo ¿qué? Hoy creemos que Cristo ¿qué? Resucitó. No está en la tumba. No está en la tumba.
La tumba está vacía. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Mucho, mucho. Y yo te voy a contar, cuando yo llegué a casa, era hace poco, dice Pablo 24 años, no, hace poquito. No me preguntes cuántos años tengo, ¿no? Mi hija tenía 20, tenía 2 años, se acaba de ir mi hija, hoy tiene 25. Y era una pequeña, pero yo llegué a casa con una familia rota. Yo no sé si tú vienes como yo llegué, con una familia rota, pero yo no había entendido lo que Dios podía hacer en mi vida. De verdad, yo no había entendido lo que Dios podía hacer si yo le creía. Es más, cuando yo empecé a preparar esta enseñanza, yo no había entendido que la tumba está vacía. Si yo lo hubiera entendido, las cosas hubieran sido diferentes desde el inicio. ¿Por qué es tan importante la resurrección en nuestra vida? ¿Por qué? Porque si Cristo resucita, imagínate lo que puede hacer en tu vida. Muchísimo, muchísimo. Dios empezó a trabajar en mi familia. Yo venía con una familia rota. La terapeuta decía que son los patrones que se repiten. Y yo dije, pues sí, así lo dice la terapeuta y pues ella me está cobrando por atenderme, entonces pues yo creo que tiene razón, ¿no? Pero yo no había entendido que Jesucristo rompe los patrones. Jesucristo rompe los patrones. Y mi familia ya no iba a estar rota. Mi familia le iba a levantar. ¿Qué crees que puede hacer con tu vida? Seguramente hay sueños rotos, seguramente hay relaciones rotas, seguramente hay alguna situación de enfermedad por ahí. Y dices, pues así voy a morir porque así murió mi abuela y así murió mi... Y enterramos todo eso. Y hoy el Señor dice, yo puedo resucitar todo eso. Fíjate cómo dice Juan, el Evangelio de Juan, vamos a leerlo, si tú quieres juntos, ahí sígueme. Juan 20, de los versículos del 1 al 8, fíjate cómo dice. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto en su lugar, sino enrollado en un lugar aparte. Y aquí viene la parte interesante que el día de hoy el Señor quiere hablarnos. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y al ver todo eso, creyó. Y al ver todo esto, ¿qué? Creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura de que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y fíjate, muchas veces nos pasa así. Muchas veces llegamos a un lugar donde se habla la palabra de Dios y empezamos a creer en Dios, empezamos a creer en lo que dice la palabra,
pero nos cuesta trabajo o no nos alcanza entender el poder de Dios. No nos alcanza a ver más allá. Y hoy el Señor nos quiere decir que si tú y yo entendemos que el Señor resucitó, nuestra fe se va a reafirmar. Porque aquí lo dice, y al ver todo esto, al ver la tumba vacía, al ver los lienzos que estaban vacíos y que estaban ahí dispuestos, entonces él creyó. Entonces, ¿él qué? Creyó. Y si tú el día de hoy, así como Juan, podemos creer, entonces el Señor puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Lo primero que podemos ver es que la resurrección nos lleva a creer. La resurrección nos lleva a tener fe. La resurrección nos lleva a estar convencidos de algo que quizás hemos leído, que quizás nos han contado. Nos lleva a creer. Y hay otros dos temas que el Señor usa para que nuestra fe, nuestro creer se refuerce. ¿Se acuerdan de aquí? ¿Quién se acuerda del versículo que habla de la hija de Jairo? Ok. Si no, ahorita se los voy a contar poco a poco. La hija de Jairo es una persona que se acerca a Jesús y le dice que su hija está enferma, que por favor vaya y que ore por ella, que le imponga manos para que sane a su hija. Y entonces en eso que él va en camino a la casa de Jairo, se acerca la mujer de flujo. ¿Y qué hace la mujer de flujo? Pues lo distrae. También hay sanidad ahí en esa mujer, pero se distrae un momento el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que la niña muere. La niña muere y en ese momento le dice uno de los personajes que están ahí con Jairo, les dice: no molestes más al maestro porque tu hija ya murió. Jesús escucha y dice: no temas, solo debes creer. ¿Solo debes qué? Creer. Y esto lo vemos en Lucas 8. Y después hay otra historia más, no sé cómo decirle, más espectacular. ¿Por qué? Acuérdense de Lázaro. ¿Qué pasa con Lázaro? Igual, el cuate muere, pero además el Señor estaba más lejos, estaba mucho más lejos y muere. Y todavía en lugar de ir corriendo en ese momento, se espera. Y cuando llega allá, fíjate lo que dice el Señor: quiten la piedra. Quiten la piedra. ¿Cómo dijo? Quiten la piedra. Y entonces Marta le dice: Señor, ya huele mal. Lleva 4 días muerto. ¿Cuántos días llevaba? 4. La niña era un momento. Lázaro era 4 días. 4 días muerto. Y entonces Jesús, el maestro, le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Son 2 situaciones, pero ahora le toca a Jesús estar del otro lado y resucitar. Ahora le toca estar en ese lado y decir: ok, no me has creído. No me han creído. ¿Por qué? Porque yo tampoco estaba tan seguro hasta que empecé con esta plática. Yo tampoco estaba tan seguro, pero cuando empiezo a ver esto, digo: Señor,
Tú sanaste a mi familia, tú restauraste a mi familia, tú levantaste a mi familia, tú me levantaste a mí. ¿Quién ha visto milagros en su vida? Ok, Señor, tú viste las manos, son tus hijos y has hecho milagros. Y yo creo que así como los que levantaron la mano, muchos hemos dejado morir. Y digo hemos porque yo había dejado morir la idea de una familia, la idea de un matrimonio, la idea de un papá, una mamá, los hijos. Yo había dejado morir esa idea porque tenía miedo, porque había hecho cosas incorrectas, porque había tomado malas decisiones. Pero cuando llego a los pies de Cristo, como tú estás el día de hoy, el Señor empieza a restaurar. Pero necesitamos creerlo. ¿Necesitamos qué? Creerlo. Y fíjate cómo dice Juan, el Evangelio de Juan, más adelante, en el mismo capítulo 20, los versículos 19 y 22, dice lo siguiente: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. ¿Por qué estaban encerrados? Por miedo, ¿ok? Y dice, en eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Los discípulos qué? Se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Y lo que vemos aquí que nos da la resurrección es paz. Nos da tranquilidad. Yo no sé de aquí quién de ustedes esté viviendo ahorita un momento de dificultad. Yo me atrevo a levantar mi mano. Yo sí. De repente hay momentos, pero llega el Señor y dice: mi paz sea contigo. Y entonces yo me gozo. Yo me gozo. ¿Por qué? Porque sé que Él está ahí. Sé que Él ya no está con los muertos. Sé que Él resucitó y ahora está conmigo y está en mí, y me puede dar la paz y me puede dar la tranquilidad y me puede dar el gozo que tú también puedes tener. Que tú también puedes tener. Y otra cosa que Dios nos da con la resurrección es un propósito. Si tú pensabas, así como yo, que ese plan con una familia, que ese propósito de ser un padre que iba a abrazar a sus hijos, a su hija, ya no iba a ser. Y ese era mi miedo, de verdad, ese era mi miedo. El cometer el mismo error que mi padre, un padre ausente. Yo siempre decía: no, yo no voy a ser como mi papá. No, jamás. Pero cuando yo llegué a casa, yo estaba haciendo igual que mi papá. Un padre ausente, un padre que decía: pues ni modo. Creo que ese es un patrón. Y el Señor dice: no. ¿Por qué? Porque si yo puedo levantar a mi hijo de entre los muertos,
¿qué crees que puede hacer con tu vida? Así que el Señor hoy nos está diciendo que si quieres una vida nueva, porque a lo mejor sí, a lo mejor éramos de los que sí, yo sí creo, Señor, y gloria a Dios, y aleluya. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las angustias, cuando alguien pone una piedra sobre nosotros, cuando alguien con su autoridad nos dice, tú no sirves para esto, rompen los sueños. Cuando alguien, que a lo mejor fue papá o fue mamá, nos dijo algo y puso una piedra sobre nosotros, y nosotros enterramos nuestros sueños, nosotros enterramos nuestros planes. Pero hoy el Señor te dice en Juan 11, versículo 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Sabes, yo no sé qué sueños, qué planes hayas llevado a enterrar. O si tú eres como yo, cuando yo llegué aquí y venía miedoso, hoy el Señor te dice, ten paz y regocíjate, porque yo vencí a la muerte. Porque yo vencí a la muerte, te dice el Señor. Quizás, como te decía hace rato, hubo algunas palabras negativas sobre tu vida y detuvieron tu carrera, detuvieron tu caminar, detuvieron tus sueños. Quizás fue el cónyuge que dijo algo, tú no sirves para nada. Quizás fue una relación rota, qué sé yo. Pero hoy el Señor dice, si yo vencí a la muerte, puedo darle vida a tus sueños, puedo darte una vida nueva. ¿Quién lo cree? Yo te pediría que si tú eres de aquellas personas que Dios ha cambiado su vida, te pongas de pie. Si eres esa persona que dices, yo desde que llegué a los pies de Cristo, Dios me ha cambiado mi vida. Señor, ahí está tu pueblo, ahí está tu gente, ahí están tus hijos, Señor. Gracias. Y si tú eres de aquellos que has enterrado algún sueño, si tú eres de aquellos que ya le pusiste una piedra a alguno de tus planes, hoy el Señor dice, cree. Quizás tienes algún familiar enfermo, quizás alguno de tus hijos está en adicciones, o tú mismo estás en algún hábito que no puedes dejar.
Hoy el Señor dice, cree, yo puedo darle vida a tus sueños, pero debes de creerlo. No te desanimes. No te desanimes, porque si crees, verás la gloria de Dios. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias porque sé que en este momento tu Espíritu Santo empieza a darle vida a los sueños, empieza a dar nueva vida a estos tus hijos. Gracias. Gracias, Señor, porque tú dejaste esa tumba y la dejaste vacía por cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.